En el Calvario. Es el título de las dos primeras palabras de la cruz que tengo la oportunidad, por la gracia de Dios, de compartir con ustedes en esta tarde. Hermanos, cuando un cristiano piensa en el Calvario, piensa en la agonía que representa. Y si nos pidiera una palabra que lo definiera, seguramente esa palabra sería la palabra drama. De hecho, así se conoce a los sucesos que ocurrieron el Viernes Santo, el drama del Calvario. Pero la gente que participó en estos eventos, sin embargo, convirtió el Calvario en una comedia. El diccionario de la lengua define una comedia como una farsa, un fingimiento, un suceso de la vida real capaz de provocar risa. Para los asistentes a la crucifixión de Jesús, todo era una broma, una farsa que causaba risa. Y para quienes crucificaron a Jesús, esto es, a los romanos, no fue distinto. Para ellos, su día de trabajo se había convertido en una perversa broma a expensas de Jesús. ¿Cuál era la broma? ¿De qué se reían los asistentes al Calvario, los soldados, los principales sacerdotes? Del título que estaba puesto por encima de la cruz de Jesús. El título que decía: "Este es el Rey de los Judíos". Algo risible para ellos. Ahora recuerde, hermano, Jesús ya había sido despojado de su libertad cuando fue arrestado. Había sido despojado de sus derechos cuando fue injustamente condenado. Había sido despojado de sus amigos porque todos lo abandonaron. Había sido despojado incluso de su ropa. Lo habían dejado solamente con un taparrabos. Había sido despojado de su ministerio. Pero no era suficiente. Estaban por despojarlo de su propia vida. Pero en el proceso se querían asegurar de despojarlo de la poca dignidad que pudiera quedarle. Así que diseñaron su ejecución para que fuera una gran sátira. Este es un rey, pensaban los soldados romanos. Lucas dice muy poco de la crucifixión, muy poco, pero dice mucho de la actitud de las personas que estuvieron ahí. Burlas, escarnios, sarcasmo, injurias, todo a expensas del Rey de los Judíos. Obviamente, desde el punto de vista de Dios, lo que para quienes crucificaron a Jesús era una broma, una comedia, una farsa, algo ridículo, incluso divertido. Para Dios era mortalmente serio. Lucas describe la comedia del Calvario. ¿Qué tan equivocados podemos estar, hermanos? ¿Qué tanto nos podemos alejar en un momento dado de la realidad? Déjeme leerle lo que registra Lucas en su Evangelio, en el capítulo 23, iniciando en el versículo 33. Lucas 23, el versículo 33 en adelante. Le voy a pedir que busque su Biblia. Y antes de continuar, vamos a ponernos en manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, con humildad pedimos tu dirección. Ayúdanos a ser claro, a exponer tu palabra. Permite, Señor, que el poder transformador de Cristo alcance a quien todavía no se haya entregado a Él. Y a quienes ya hemos sido alcanzados por la gracia, que reafirmemos nuestra fe en el único camino de salvación que hay, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Lucas 23, del 33 en adelante. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí
y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Hay tres verbos aquí en este pasaje que leímos: burlar, escarnecer e injuriar. Y ellos nos describen la actitud de la multitud, tanto de judíos como romanos, una actitud de desprecio hacia Jesús. Y hay también tres declaraciones que refuerzan esa actitud de desprecio. En el versículo 35 leemos: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. En el versículo 37, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. En el versículo 39, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y si se fija, estas tres declaraciones sarcásticas tienen que ver con la afirmación ridícula para ellos del título que estaba sobre la cruz de Jesús: este es el rey de los judíos. A los judíos les causaba risa el título. Para los judíos la cruz era una piedra de tropiezo. No había manera, hermanos, de que un judío aceptara que su Mesías, el Hijo de Dios, pudiera ser crucificado. Era una broma para ellos pensar en un rey crucificado por sus archienemigos, los romanos. Eso para los judíos. Para los romanos, en el otro lado, era igual de ridículo. Una tontería pensar en un Dios crucificado. Además, decían los romanos, él afirma ser rey, pero no tiene ejército. Si era rey, ¿dónde estaba su séquito? ¿Dónde estaba su territorio? Afirmaba ser rey, pero no había conquistado nada, nunca, a nadie. Vaya broma de Jesús de Nazaret. Regresando al versículo 33, leemos: cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Se ha fijado, hermano, hermana, lo escueto que es el Nuevo Testamento cuando describe la crucifixión de Jesús? Extremadamente escueto. Solo 3 palabras usa Lucas: le crucificaron allí. Es todo lo que dice. Mateo dice lo mismo, Marcos dice lo mismo, Juan dice lo mismo. Ningún detalle del martillo, de los clavos, ningún detalle de la agonía de Jesús en la cruz. Solo 3 palabras: le crucificaron allí. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque todos los lectores en el tiempo en que fue escrito el Nuevo Testamento sabían perfectamente lo que era ser crucificado. La crucifixión era una ejecución horrible, es cierto, pero muy común. Se sabe ahora por los historiadores que en el tiempo de Jesús solamente alrededor de 30,000 personas fueron crucificadas, solamente en el territorio de Israel. 30,000 personas crucificadas. Roma tenía un interés muy grande en aplicar castigos ejemplares para prevenir una rebelión en su contra.
Así que crucificaban a la gente y lo hacían en lugares públicos, lo hacían en la cima de las colinas o a la orilla de los caminos, para que la gente viera a los crucificados y les sirviera de ejemplo y tuvieran miedo de sublevarse contra Roma. Así que todos los que leían el Nuevo Testamento cuando fue escrito, o los evangelios, estaban bien al tanto de lo que implicaba una crucifixión. No había necesidad de describirla. Por eso es que los judíos se burlaban de Jesús. No podían comprender a un Mesías crucificado. El Mesías que ellos esperaban iba a llegar a conquistar, no a ser conquistado. Ese en la cruz no podía ser su Mesías. Ese era un agente de Satanás, que hacía lo que hacía por el poder de Satanás, y estaba obteniendo lo que se merecía. Una muerte que era común a ladrones, a asesinos, a alborotadores, como los miles, que en ese entonces habían sido ya crucificados. Pero hermanos, los judíos de haber leído su Biblia, por eso es bueno leerla, si ellos lo hubieran leído, hubieran sabido que el drama del Calvario, que para ellos era una comedia, en lugar de probar que Jesús no era el Mesías, probaba exactamente lo contrario. El drama del Calvario probaba que Jesús era el Mesías y sigue siendo el Mesías. Vamos a ver dos pasajes del Antiguo Testamento, escritos antes de que jamás nadie pensara incluso en la palabra crucifixión. La crucifixión fue inventada 500 años antes de Cristo. Y yo le voy a decir cuándo se escribieron los pasajes que vamos a leer. Primero Salmo 22, escrito en tiempos de David, 1000 años antes de Cristo. Es decir, 500 años antes de que se inventara la crucifixión. A partir del versículo 12 que ya leímos, el salmista proféticamente empieza